cómo enfrentar nuestros temores. Vamos a abrir la Biblia en Mateo 6, Mateo capítulo 6, versículos 21 al 34. Mateo capítulo 6, versículos 21 al 34. ¿Todos lo tienen? Por favor, leamos juntos. Dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti hay tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, dice, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Hay cosas que usted podría compartir que son las cosas que usted teme o que ha temido. Yo sé que siempre hay cosas que nos limitan, ¿cierto? Los temores en mayor medida forman parte de la vida de cada uno de nosotros. Hay un temor que es piadoso, ¿cierto? Ahí está. El temor que es piadoso, ¿en qué consiste, hermano? Yo sé que todos tenemos algún grado de temor. El temor piadoso es el temor a Dios. La verdad que los creyentes debemos tener temor al Señor, ¿cierto? La palabra temor, en el caso de temor a Dios, tiene que ver con un temor reverente, no es miedo, ya, sino es realmente tener una actitud hacia hacer la voluntad de Dios. Y hay creyentes, ¿cierto?, que debemos tener nosotros el temor a Dios, pero los no creyentes también deben tener, ¿cierto?, este temor, a veces un temor más bien asociado a miedo, pero el temor bíblico es un temor reverente a Dios. Y es razonable el temor al peligro o la dificultad, pero no debe ser un temor paralizante, ¿ya? ¿Qué dice Salmo 112, versículos 1 y versículos 7 y 8? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Salmo 112, versículos 1 y luego versículos 7 al 8. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. 7:8. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Ok. Bueno, aquí, cierto, tenemos, la Biblia dice que es feliz o bienaventurado aquel que teme al Señor y guarda sus mandamientos, ¿cierto? Y la Biblia nos habla, ¿cierto?, que los no creyentes también son invitados a temer al Señor. Salmo 64, versículo 9. Por eso estamos hablando del temor que es piadoso. Hay temor que no es correcto. Estamos hablando del temor que es correcto. ¿Qué dice Salmo 64, 9? Nicolás. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos.
Bueno, hay un punto en el cual hoy día hay gente que vive lejos, ignorando al Señor, pero llega un momento en que un día el Señor viene y todos van a estar sujetos, ¿cierto? A un temor reverente al Señor. Ahora, pero también hay temor que es no piadoso. El Salmo 115, versículo 11, dice: los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. La invitación obviamente es eso. Ahora, en el contexto del Salmo 115, yo sé que es un salmo que cantamos. Espero que más adelante podamos tener salmos cantados en nuestra reunión, donde el Salmo 115, ¿alguien se acuerda que dice la canción cuando le hemos puesto la música? No a nosotros, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre, da gloria, ¿se acuerda? Pero la gente, cierto, que es del mundo, no teme a Dios, sino que teme a sus ídolos. Bueno, hay todo un tema de la idolatría sobre eso. Pero luego la Biblia dice: los que teméis a Jehová, confiad en él. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Entonces el Salmo 115 es una lectura para la casa, porque ahí habla del temor no piadoso, pero cierto, el versículo 11 hace el contraste con el temor verdadero, el temor cierto de piedad. De hecho, si usted va al Salmo 115, el Salmo 115 nos habla, cierto, de cuál es el temor que la gente en el mundo tiene. Por ejemplo, dice: nuestro Dios está en los cielos, versículo 3. Todo lo que quiso ha hecho, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Entonces aquí describe cómo es el temor que la gente tiene, que no es en Dios, sino, ¿cierto?, en lo que son el fruto de sus manos, una imagen, bueno, etc. Pero el creyente verdadero debe temer al Señor y confiar en Él. Él es vuestra ayuda, dice, y vuestro escudo. Cualquier otro temor que a uno le controle no es un temor piadoso y es un temor pecaminoso, ¿ok? Ahora, ¿en qué consiste el temor no piadoso? El temor no piadoso está directamente relacionado con lo que nosotros estamos pensando. Por ejemplo, ¿se acuerda de Abraham en Egipto? Los que han leído la Biblia. Abraham en Egipto pasó a su esposa por su hermana y en vez, cierto, de tomar recaudo de la verdad, se expuso él y también su esposa a un tremendo peligro de inmoralidad de su esposa. Y luego vemos, cierto, que él temió el peligro, cierto, aún de ser muerto, porque obviamente los reyes tomaban en su tiempo a cualquier mujer, independientemente de si era casado o no, pero en este caso, Abraham vio el peligro, ¿cierto? Ahora, Dios lo libró, obviamente. Dios tuvo misericordia de Abraham. Pero también cuando tememos pecaminosamente, estamos enfocados en las circunstancias más que en Dios. ¿Se acuerda cuando Dios permitió que 2 espías fueran a la tierra prometida? Y la mayoría dijo: oh, hay tremendos gigantes allá, nos van a comer. Estoy parafraseando, pero solamente dos personas dieron un informe favorable. Vamos a ir, si Dios está con nosotros, vamos a ir, no vamos a tener temor. Y obviamente ahí estaban bajo el temor, cierto, de enfrentar la muerte. También cuando tememos estamos enfocados en nosotros mismos. Bueno, ahí entramos, cierto, otra vez a los ejemplos. Cuando nos comprometemos en un temor no piadoso, estamos temiendo a algo más que lo que tememos a Dios, que lo que tememos a Dios. La Biblia nos enseña en Hebreos 13, versículo 5. Hebreos 13, versículo 5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré lo que me pueda hacer el hombre.
Viene a mi mente en esta hora, ¿cierto? El hecho de que siempre estamos con tantas noticias de la mañana, aparece, ¿cierto? Que el auto tal o la persona fue asaltada, bueno, los abordajes, etcétera. Y ninguno estamos exentos de eso porque estamos en un mundo malo. Pero el punto es, estamos dispuestos nosotros a confiar en el Señor y hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo que no resistáis al malo. Eso significa, es más importante un auto, es más importante, ¿cierto? Digo, en cualquier cosa que la propia vida. Y a veces, ¿cierto? Uno puede entrar a todo un conflicto. Hace poco vimos, ¿cierto? Cómo un problema entre dos automovilistas donde uno, ¿cierto? Se enfrentó con otro y al final uno entró en cólera más grande y terminó, ¿cierto? Echando el vehículo encima del otro. Y hoy día, ¿cierto? Supe la noticia que la persona que fue atropellada con el auto en el estómago casi, ¿cierto? Ya murió, falleció. Y la verdad es que a veces nosotros tomamos partido carnalmente en muchas situaciones y terminamos en cualquier cosa, menos, ¿cierto? Teniendo paz, aún en los conflictos. En Génesis capítulo 32, versículo 7, la Biblia dice que Jacob tuvo gran temor y se angustió. ¿Se acuerda cuando él volvía a casa después de 21 años y que hace un poco más de haber arrancado a su hermano? Él siempre tenía el temor en su mente de que su hermano lo iba a matar. Y obviamente volvió, Dios lo guió para que volviera a casa después de tantos años, pero para enfrentar a su hermano tenía una tremenda lucha y tuvo gran temor y dice la Biblia, se angustió y empezó a hacer cosas también a su inteligencia, pero tuvo que enfrentar el ángel de Jehová y Dios tuvo que darle gracia humillándolo para realmente decirle, anda porque yo voy a estar contigo. Y sabemos, cierto, que él luchó con el ángel. Cuando tememos, estamos enfocados en nosotros mismos, ¿cierto? Y la verdad que Dios quiere que tengamos, ¿cierto? La bendición de estar tranquilos, teniendo más el temor a Dios que al hombre. Hay cosas a las que podemos temer más que a Dios. Por ejemplo, tememos a las personas, al hombre. Pero hay cosas que podemos querer o amar más que a Dios, ¿cierto? Por ejemplo, buscamos la aprobación del hombre, hay circunstancias que no queremos, buscamos la vida fácil, la comodidad sin dolor, también, ¿cierto? Tememos perder algo o alguien querido, pero también, ¿cierto? Buscamos el refugio en el dinero, la salud o una persona, ¿cierto? Amamos más el dinero, amamos más la salud y obviamente es algo natural, amamos más a una persona que a Dios. Y también no queremos el daño corporal, queremos seguridad, no tener dolor. Y obviamente hay muchas cosas. Y no significa, hermano, que estas no son situaciones inevitables. Hay cosas que van a ser inevitables. Y hay un temor sobre eso. Pero sabemos que nuestra vida, ¿cierto?, está en las manos del Señor. Dios es soberano en nosotros. ¿Qué es lo que hace el temor no piadoso? ¿Qué hace el temor no piadoso? ¿Qué hace el temor no piadoso como consecuencia? Caer en la ansiedad o en la depresión. Ya, ok, cae la ansiedad o la depresión. ¿Qué más podemos decir o agregar? Nos paraliza. Nos quita la paz. Nos quita la paz, ¿cierto? En la Biblia vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, lo más probable es que nos motive a cometer otros pecados. Por ejemplo, Saúl desobedeció por temor al pueblo y fue desechado. Pedro, ¿se acuerda que él tuvo temor a qué cosa? Cuando negó al Señor. Tenía temor a que obviamente también lo llevaran, ¿cierto?, al patíbulo, bueno, lo juzgaran, lo rechazaran, ¿cierto? ¿Y cuál fue el pecado? Negó al Señor. ¿Ya? También, ¿cierto? Vamos a ver en Proverbios 13, versículo 15, dice que el buen entendimiento da gracia, más el camino de los transgresores es duro. Cuando uno no tiene la confianza del Señor y traspasa lo que es la voluntad de Dios, obviamente hay cosas que van a suceder que no van a valer la pena.
El Señor se acuerda que leímos al comienzo, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Hay cosas a las que podemos temer más que a Dios, ¿cierto? Pero Dios quiere que tengamos la bendición, ¿cierto? Realmente de el temor verdadero, confiar en el Señor. Ahora, otra consecuencia es no estar bien con Dios puede llevarte al temor y la ansiedad, como alguien mencionó, ¿cierto? El caso, por ejemplo, ¿se acuerda cuando los hermanos de José, todos saben la historia de José en general, ¿cierto? Bueno, estos hermanos con su papá, ¿cierto? Estaban en hambruna y José fue levantado en Egipto como segundo, ¿cierto? Comandante, vamos a decir, de Egipto. Tenía una tremenda bendición de abundancia mientras su familia estaba en escasez. Y llegaron sus hermanos que cuando niños habían vendido a José a los esclavos, se olvidaron de él. Pero realmente llegó un momento en que Dios los trajo de vuelta a José y obviamente sabemos toda la situación que pasó. Llegó un momento en que realmente tenían angustia de cómo enfrentar a su hermano. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo. Y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. Y aquí también se nos demanda su sangre. Hay cosas que a través del tiempo, ¿cierto? Tienen consecuencias en nuestra vida. Hay pecados, ¿cierto? Que tienen consecuencias a veces por años en el tiempo. Pero Dios nos dé la gracia para realmente hacer la voluntad de Dios y no tomar, ¿cierto? El camino de nuestra carne. Amén. Lo que hace el temor no piadoso es, al no estar bien con Dios, puede llevarnos al temor y la ansiedad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo examinarnos si vivimos cautivos del temor? Y aquí hay algunas preguntas personales para ti y para mí. ¿Hay algo por lo cual tú estás temeroso en el presente? ¿Ok? ¿Alguien puede recordar las últimas 5 veces que estuvo temeroso? A lo mejor una vez, quizás no 5. ¿Ah? ¿Alguien puede recordar eso? ¿Podría considerar que esa situación se produjo debido a un pecado tuyo? Yo sé que ya es más exigente, ¿cierto? La pregunta tercera. Pero ¿hay algo por lo cual tú has estado temeroso en el presente? Pregunta. ¿Alguien que pueda ser abierto para compartir, ¿cierto? Alguna necesidad? Bueno, yo creo que cada uno tiene que examinar eso porque de acuerdo a lo que vamos a ver, ¿cierto? Hay, o lo que hemos visto, por lo menos, ¿cierto? Hay temor a la muerte, en el caso, ¿cierto? De Abraham. También, ¿cierto? Los que entraron, ¿cierto? Querían entrar a la tierra prometida, pero dijeron, no, no vamos a entrar porque si no nos van a matar los gigantes. Aquí no hay un gigante, hay un minúsculo, invisible, ¿cierto? Que está atacando a todos y obviamente tenemos que ser sabios, no exponernos, pero no significa que eventualmente no podamos tener temor, pero el temor básicamente, ¿cierto? Puede ser un temor no piadoso si uno queda paralizado y la verdad que no tiene ganas de hacer nada. Está básicamente en función del temor funcionando y no en la fe del Señor, porque Dios es soberano. Es una de las cosas que tenemos que aprender. De hecho, Eclesiastés habla que hay situaciones que ocurren a todos, ¿cierto? No es algo, ¿cierto?, privilegiado para los creyentes. La pregunta es, ¿cuál era tu pensamiento en la situación de la pregunta anterior? ¿Estabas pensando en el mañana? ¿Estás preocupado por las cosas temporales o eternas? ¿Te enfocaste en posibilidades infundadas? ¿A qué le temes más que a Dios? ¿A qué le temes más que a Dios? ¿Cómo estabas enfocado en ti mismo o en no amar a otros? Son preguntas importantes que obviamente discriminan cómo nosotros examinamos nuestros temores. Ahora, ¿cómo responde uno al temor? ¿Qué es lo que hace o lo que no hace? ¿Cuáles han sido los resultados de ser pecaminosamente temeroso, si uno lo fue?
y cómo uno está confiando en el Señor. ¿Qué uno hace acerca de esas cosas, de las situaciones y los temores? ¿Okay? Yo sé que el temor más grande, ¿cierto?, que ha ocurrido en este tiempo es el temor a la enfermedad de COVID, ¿cierto?, y aún la muerte, ¿cierto?, por las situaciones que hemos pasado. Ahora la pregunta es cómo examinarnos si vivimos cautivos del temor no piadoso. ¿Qué clase de cosas constituyen comúnmente la ansiedad y el temor? ¿Qué pecado uno tiende a cometer debido al temor y la ansiedad? Por ejemplo, uno miente, fracasa en hacer lo que Dios quiere, uno es irresponsable y se queda paralizado, ¿cierto? Elige no pensar en otros o no amar a otros. A veces el temor, ¿cierto?, nos hace, como digo, llevar a pecados, particularmente, ¿cierto? Hablamos, ¿cierto?, de no confiar que Dios está en control de las situaciones y no significa que uno no se exponga, ¿cierto?, y tiente al Señor. Entonces la pregunta es cómo examinamos si vivimos cautivos del temor no piadoso. Entonces es importante hacer un seguimiento de cuándo y por qué uno se pone ansioso o temeroso en las próximas semanas. Si está seguro que uno está en buena posición con Dios, porque realmente estar en buena posición con el Señor es estar en Cristo. La Biblia dice que es importante estar en el Señor. La pregunta, ¿estás confiado en que eres un hijo de Dios? ¿En qué basas tu confianza? ¿Tienes algún pecado no confesado en tu vida? Preguntas muy personales. Obviamente no vamos a hacerlo abiertamente, pero es importante, hermano, tratar este asunto y luchar con eso espiritualmente, ¿cierto? ¿Cómo examinar si vivimos cautivos del temor no piadoso? Ahora, la pregunta es cómo hacer el cambio y la transformación antes que el temor nos golpee otra vez. En primer lugar, debemos asegurarnos de nuestra salvación, porque la salvación resuelve cualquier otro pecado que conozca y realmente del que uno debe arrepentirse. ¿Se acuerda en el caso de David cuando él pecó? La Biblia dice que él confesó al Señor. Él dijo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hay cosas que uno trae, ¿cierto?, de arrastre en la vida. En este caso, ¿cierto?, sabemos de David. Tenía un tremendo problema, ¿cierto?, en su relación con Dios y también con otros. Y al final, ¿cierto?, él tuvo que abrir su corazón para decirle, Señor, tengo, ¿cierto?, algo que confesarte, no encubrir mi iniquidad. Voy a confesar mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Sabemos, ¿cierto?, que la falta de confianza o la falta de fe en el control que Dios tiene en nuestra vida es parte también, ¿cierto?, de lo que debemos confesar. A veces queremos controlar todo, pero no podemos controlar todo. Dios está en control de todo en su soberana voluntad. Primero en Juan capítulo 5, versículo 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios, dice, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en un testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Algo fundamental para tratar con el temor es asegurarse que uno es un hijo de Dios. Y no significa que uno, ¿cierto?, no sea expuesto al temor. Sabemos, ¿cierto?, que los discípulos tuvieron temor estando, ¿cierto?, en la barca y veían, ¿cierto?, todo en la tempestad y Dios tuvo que intervenir, ¿cierto?, para ellos. Pero la Biblia nos enseña que cuando nosotros confiamos en el Señor, tenemos el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Amén. Entonces, un primer paso fundamental para tratar con el temor es asegurarnos de que somos hijos de Dios. Y la Biblia dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
Si Dios le llamara a usted hoy día, ¿está seguro que iría al cielo? Si Dios le llamara hoy día, ¿está seguro que Dios seguiría en control de los hijos, de los nietos, de la casa? Sabemos, cierto, que a veces nos preocupamos de muchas cosas, pero sabemos, Señor dice, cada día tiene su propio mal. Entonces aprendamos a vivir en dependencia del Señor. Y debemos confesar y arrepentirnos de nuestros pecados, de no tener el temor piadoso ante Dios. Y también, cierto, confesar a otros a quienes nuestro temor puede haber afectado. La Biblia dice en Mateo 5, versículo 23 al 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Debemos confesar y arrepentir de nuestros pecados y de temor no piadoso ante Dios y otros a quienes tu temor puede haber afectado. Y pide al Señor que trabaje en esa área de tu vida y te ayude en adelante a poner todo el esfuerzo hacia un cambio de confianza en el Señor. Segunda de Corintios, capítulo número 9, versículo 8. Está en la pantalla para que me ayude a leerlo. Dice, Segunda de Corintios 9, 8, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. La palabra gracia es importante en este momento, porque la palabra gracia o el hecho de la gracia de Dios no solamente para ser salvo, la gracia de Dios también es para enfrentar situaciones difíciles. De hecho, cierto, en el caso del apóstol Pablo, se acuerda que él tenía un problema en su cuerpo que la Biblia llama el aguijón, que realmente Dios permitió en su vida para que no se enalteciera demasiado. Y al final entendió que Dios le dijo, bástate mi gracia, o digamos en una manera, yo te pongo a raya para que realmente no te enaltezcas. Sé humilde, aprende a depender en mí. El Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y él dijo, por tanto, de buena gana me gloriaré, ¿cierto? En la gracia de Dios. Y la gracia es humildad. La gracia es realmente no soberbia ni resistir a una circunstancia, sino entender que Dios está aún en control de las cosas. Entonces, tenemos que pedir a Dios que trabaje en las áreas de nuestra vida y nos ayuda en adelante a poner todo el esfuerzo hacia un cambio para confiar plenamente en el Señor. Y hay que determinar acciones y pensamientos correctos, pensamientos para combatir lo que usualmente realmente nos atemoriza. El Señor dice que debemos pensar en todo lo honesto, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en esto pensar. A veces nos llenamos de noticias, todo el día, ¿cierto? Nos están bombardeando con noticias de temor, y al final, ¿cierto? Estamos debajo del catre. Y la verdad es que tengamos la libertad de confiar en el Señor, y si va a suceder algo, realmente estamos en las manos de Dios. Debemos tener pensamientos agradecidos, esperanzados, confiados en el amor del Señor. Y hay que tratar de nuestra mente con las verdades de la palabra. Trata de poner nuevos pensamientos en forma de oración en tu vida, en tu mente. ¿Okay? Por ejemplo, si nosotros tomamos ejemplo de pensamientos temerosos versus pensamientos agradecidos y esperanzados. ¿Hay pensamientos temerosos? Correcto. Uno puede decir, oh no, yo sé que este plan va a fallar, no puedo hacer esto, no quiero morir. Pero podemos decir, en contraste, teniendo pensamientos agradecidos y esperanzados, diciendo, gracias Señor, yo estoy en tus manos. Yo estoy tan seguro aquí arriba como lo estoy en el suelo. Tú estás en control de todas las cosas. Yo puedo confiar en que me ayudarás
pase lo que pase. Amén. Otro pensamiento no temeroso, o más bien cierto, temeroso en el sentido no piadoso. Uno podría decir, mi trabajo terminará pronto y no tengo otro, voy a quedar sin pega. ¿Qué voy a hacer? Yo me acuerdo, hermano Nicolás, ¿se acuerda? ¿Ah? ¿Qué voy a hacer ahora? Y uno podría decir, nosotros vamos a estar en una casa pobre, vamos a quedar sin nada, no vamos a tener alimento, no vamos a tener sustento. Pero ¿cuál sería el pensamiento agradecido y esperanzado, confiado en el Señor? Uno podría decir, gracias Señor, porque conoce nuestras necesidades. Haré todo lo posible para encontrar otro trabajo, pero yo sé que tú nos ayudarás. Pase lo que pase. Por favor, ayúdame a encontrar otro trabajo. Confiaré en ti y estaré contento con lo que tú proveas. Amén. Entonces, hay pensamientos temerosos, pero hay que contrastarlos con pensamientos agradecidos, esperanzados, confiados y de amor. Finalmente, hermanos, ¿cómo hacer el cambio y la transformación? Estamos en el punto. Hay que memorizar algunos versículos útiles que nos ayudan a renovar nuestra mente. Romanos 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renueve sus pensamientos. Yo sé que todos los días, como he repetido, estamos siendo bombardeados por cosas malas, negativas, asaltos, violencia, etc. Pero dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, sino transformados por la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Hay que estudiar también sobre la soberanía de Dios. ¿Alguna vez usted ha pensado en la soberanía de Dios? ¿Ha estudiado sobre la soberanía de Dios? A veces queremos controlar todo, pero cuando, de hecho, yo recuerdo un hermano decir que a un amigo, ¿cierto? Le decían, bueno, ¿cuánta virtud y sabiduría tienen los científicos? Pero cuando llega esta pandemia, qué apuro, ¿cierto? Tenían los científicos, no tenían una respuesta así, rápida. Hubo que hacer todo un proceso. Pero sabe, Dios es soberano en todo. Isaías 46, versículo 9 dice, acordado de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, haré todo lo que quiero. Yo soy Dios y no hay otro Dios. Y no hay, dice, nada hay semejante a mí. Dice la Biblia, desde la antigüedad, anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios es soberano. Él tiene un plan, cierto, para este mundo y tiene un plan para ti y para mí. ¿Se acuerda que dijo José cuando sus hermanos volvieron para darle la cara? Había fallecido su papá, había terminado el eslabón, ¿cierto?, que unía a ellos, que era su padre, pero ya estando en Egipto, ellos realmente, ¿cierto?, tenían gran temor que su hermano tomara venganza de lo que hicieron cuando niño con él. Pero ¿qué dijo él? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener a vida a mucho pueblo, para mantener en vida a mucho pueblo. A veces pensamos que un camino va a ser complicado en nuestra vida, pero luego, cierto, podemos mirar atrás y ver que Dios ha estado en control de las cosas. Amén. Entonces estudie sobre la soberanía de Dios. Esperamos tener un tema sobre este punto muy importante en cómo, cierto, entender que no controlamos todo, pero Dios está encima de todo. Amén. Hay que hacer un estudio de la suficiente gracia de Dios en tiempos de prueba. Dice la Biblia, realmente en Isaías 41 días dice, no temas, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Y el autor de Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios nos dé la gracia. La gracia pasa porque uno sea humilde para decir, Señor, estoy en tus manos, haz lo que quieras en mi vida. Está mi corazón dispuesto para que tú bendiga mi familia, mi trabajo, aún mi salud, mi vida. Pero soy tu hijo y estoy en tus manos. Amén. Entonces la Biblia dice que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces aprendamos realmente a incrementar nuestra comunión y el amor al Señor, estudiando, orando, comprometiéndonos a amar a Dios con todo nuestro corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, dice el Señor. Y estar alerta para hacer el dominio propio y luchar contra los propios pensamientos. El Señor dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia, otra vez la palabra gracia, que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dios nos llama a estar alerta y compartir, ¿cierto?, el dominio propio y luchar contra los propios pensamientos. Amén. ¿Qué hacer durante el tiempo de temor? Sinceramente buscar al Señor y su ayuda. Dejar de ser pecaminosamente temeroso y preguntarse, ¿a qué le estoy temiendo más que a Dios? ¿A qué le estoy temiendo más que a Dios? Dios nos dé la gracia para temer realmente de corazón al Señor y aún está dispuesto a decir, Señor, si tomas mi vida, yo estoy en tus manos. Amén. Entonces, hermanos, que Dios nos dé la gracia para realmente aplicar estos principios. Yo sé que no hay nadie que esté exento de temor. De hecho, tenemos un temor innato, ¿cierto?, de conservación. No es un pecado eso, hay cosas que son naturales, pero cuando realmente el temor nos lleva a ser consecuencias pecaminosas en nuestra vida, tenemos que confesar nuestra falta de confianza en el Señor. Por ejemplo, yo recuerdo una persona que se le pidió, ¿cierto?, hacer algo incorrecto en su trabajo. Y la alternativa que él tenía era negarse y estar dispuesto a ser despedido. Y obviamente él tomó la decisión de ser despedido y dejarse en las manos de Dios antes de caer en el pecado del temor, ¿cierto?, a perder el trabajo y obviamente más bien confiando en su esquema y no, ¿cierto?, confiando en la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Hay muchas áreas en las cuales nosotros funcionamos más bien teniendo temor y traspasando los principios del Señor. Dios nos ayuda a confiar que en las situaciones difíciles ejercemos la fe en la provisión, en el cuidado del Señor, a pesar que nuestra, vamos a decir, sentido natural puede decirnos otra cosa. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.